Vamos a hablar del Rey Sol. De Diego. Luis XIV. No. De Luis XIV de Francia. Hijo, por supuesto, de Luis XIII, el entonces rey de Francia, y su esposa, Ana de Austria, que tenían una relación un poco particular. Estaban casados hacía 20 años. No se llevaban muy bien. Y si hay una cuestión que es fundamental en las monarquías es que tengan descendencia. Claro, y varón si es posible. Estoy Y muy varón. en tema porque estoy viendo The Crown. Ah, bueno. Empecé a está ver bien. The Crown. Muy buena, excelente serie. Pero vi recién 4 capítulos. ¿No? Bueno, la vas a disfrutar mucho porque es muy buena. Se estaban acercando a los 40, hacía 20 que estaban casados, nunca nada, y ya empezaron a tener cierto tema de decir... No había tratamientos. Y no había tratamientos en ese entonces. Pero, finalmente, Ana quedó embarazada, y el 5 de septiembre de 1638 nació nuestro personaje de hoy, Luis, por ahora, con 2 dientes. Es raro que nazca un nene con dientes. ¿Ya con dientes nació? Nace con dientes. Y con pelo también. No, pará, ¿no viste la meme esa que dice ahora saben por qué los niños nacen sin dientes? Que son bebés con dientes, que le hicieron con un efecto donde les ponen dientes horribles. Y sí, son claro. monstruos. Ya que haya nacido con dientes, dijo, este pibe es un pibe un poco particular. Al menos. Pero no con los 32 dientes. No, Habrá con nacido dos. con un Tuvo diente. dos dientes. Dientes, bigote, ¿qué más? Sí. En 1643, cuando el niño Luis tenía 4 años, murió su padre, Luis XIII. Por lo que el pequeño Luis fue coronado rey. 4 años. Claro. Y sos Pero- el pero- hijo del rey. pero ¿quién gobernaba? Bueno, el rey. La madre. Bueno, sí, pero... El tema es que, por supuesto, era muy chiquito para gobernar. Entonces, la regente, su madre, Ana de Austria, fue la que se hizo cargo del gobierno, junto con un señor llamado Julio Mazzarino, que es un protagonista muy importante en esta historia. Era un cardenal italiano, era el ministro de Estado de Luis XIII, del padre de nuestro personaje, que era un tipo muy hábil para la política, era un tipo muy diplomático. Ana de Austria, la madre de nuestro personaje, tenía una gran relación con Mazzarino. Tenía una gran relación porque algunos dicen que eran amantes, algunos otros incluso afirman que se casaron a escondidas. ¿Era cura? Era cardenal, sí. Pero No, pero en ese momento era... ¿Qué está diciendo? valía todo. Es una joda la iglesia. Entre 1658 y 1653, Celibato. 5 años, se dieron lo que se llamaron las frondas, que fue una suerte de guerra civil encabezada por la propia nobleza contra el tipo de gobierno que estaba imponiendo este Mazzarino, y les puso unos impuestos bárbaros, les empezó a recortar en gastos, y en el medio de las protestas dijeron, vamos a buscar al rey. El rey era un pibito, tenía 10 años. Se metieron en el Palacio del Louvre, lo que hoy es el Museo del Louvre era el Palacio Real en aquel entonces, y veremos por qué cambió. Se metieron en el Louvre, llegaron a la habitación del pequeño rey y lo vieron durmiendo. Hicieron un nene. Y lo vieron durmiendo y dijeron... Ah. Pero no ¿cómo sabía le- que tenía 10 años. Sí, por supuesto. Pero lo vieron durmiendo plácidamente. Él se estaba haciendo el dormido, no estaba verdaderamente dormido. Pa. Y dijeron, vamos a calmar un poco las protestas estas porque la verdad que nos da un poco de lástima este pibe. Los enterneció. Este Mazzarino fue el maestro, fue el instructor político de Luis, e incluso cuando ya había asumido todos los poderes, seguía dándole ciertas órdenes, y era Mazzarino el que era el verdadero gobernante de Francia en aquel entonces. Porque Luis, mientras tanto, pasaba su adolescencia entregado a los juegos cortesanos, a las pasiones amorosas, Sí. al deporte, a la casa. Era un adolescente. Fue una persona muy refinada para la época, le gustaba mucho el ballet. De hecho, no solo le gustaba interpretar el ballet, sino que bailaba, participó en más de 30 ¿Era ballet. bailarín de ballet? Era bailarín de ballet. Incluso se hizo escribir una obra sobre él mismo, llamado El Ballet de la Nuit, el ballet de la noche, representado durante más de 12 horas, duró el ballet. Él apareció al pero qué final. divertido. El mismo bailó 12 horas, pobrecito. No, él apareció al final, bailó desde las 3 de la mañana hasta el amanecer más o menos. El problema es el público, imagínate fumarte una obra de 12 horas, te volvés loco. Me torré, ¿sabes qué? Iba vestido con un traje masculino, él imponía una moda muy particular. Si lo buscan, mostraba sus piernas como si fuera una vedette el día de hoy, usaba zapatos de tacón, ahora vamos a hablar un poco de los zapatos de él. Era un concepto radicalmente distinto de la masculinidad del que tenemos al día de hoy. Sin embargo, en 1660 abandonó un poco todo este tema tan de amantes y corte y todo, y se casó a los 22 años con María Teresa de Austria, hija del rey de España, del rey Felipe IV. Y el año siguiente murió Mazzarino. Entonces, ¿quién se hace? Sí. Se tuvo que gobernar. ¿Quién se hace cargo del gobierno? Todos supusieron que él iba a seguir con su vida relajada, con sus fiestas, con sus ballets. Todas las voces. No. Un solo lugar.
iba a continuar con su vida que venía, pero sin embargo hizo absolutamente todo lo contrario. Todos creyeron que iba a poner un grupo de ministros, un ministro que gobierne por él, un grupo de ministros, y él no iba a hacer absolutamente nada, pero se hizo con el control absoluto del gobierno. Disolvió todos los ministros que había. Chau, todos los ministros, solo necesito 2 secretarios que me ayuden con las cuestiones más técnicas. Y se quedó con todo el poder concentrado en él. Y es así que creó lo que se conoce en Europa hoy, se conoció como la monarquía absoluta. Todo el poder en el rey. Antes no sucedía así. Claro. Antes había Delegaba. un rey y delegaba el poder en todos sus ministros. Él fue el primero en decir, todo el poder lo tengo yo. De hecho hay una frase muy conocida de él que dice, el Estado soy yo. Esperá, vamos a hacer una tanda. ¿Cómo no? Y seguimos hablando de Luis. Bueno, sigamos con el amigo Luis XIV. El Estado soy yo, había dicho, se había hecho cargo de todo el gobierno. Esto también porque él se creía, como se creía en aquel entonces, el representante de Dios en la tierra. Claro. Todo su poder era heredado de Dios. Entonces, si yo soy un enviado de Dios, ¿por qué tengo que delegar el poder en alguien? Yo soy todo. Pero además redujo mucho la nobleza. Antes la nobleza era una clase dirigente. La nobleza pasó a ser solo una clase social que quería todo el tiempo vivir de los favores del rey. Minimizó el parlamento, eliminó el poder de la iglesia y centró todo su poder en él. Pero no solo centró el poder político, también pasó a ser la persona más importante del continente europeo. Marcaba las tendencias, imponía la moda. Dijimos, tenía una personalidad muy particular, era un hombre muy llamativo, le gustaba mucho la corte. Dijimos que se vestía con zapatos de taco, ¿verdad? Medía 1,63 m, tenía su zapatero personal, y si alguien se osaba a diseñar un zapato similar a lo que él llevaba, que eran todos con lazos, con monios, con piedras preciosas y todo, y además de tener un taco de cierta altura, si alguien hacía un zapato similar era penado con la pena de muerte. Así de simple. Bueno. Todo giraba alrededor de él, por eso es que se lo denominó el Rey Sol. Él se disfrazaba de sol y hacía que toda la corte baile alrededor de él. Pero no solo es el Rey Sol por esto puntual, sino también por lo simbólico. Todo giraba alrededor de él literalmente. La cultura, las artes, la música, la pintura. Todo giraba alrededor de Luis XIV. Recordó que su padre tenía un predio de casa a unos 30 kilómetros del centro de París donde él vivía y dijo: vamos a hacer de este lugar el punto por excelencia de la opulencia de lo que yo soy. Y creó Versalles. Creó el Palacio de Versalles con todo lo que conocemos. Sus jardines, sus fuentes, su enorme corte. En él daba unas fiestas. No solo que las fiestas eran escandalosas, sino que eran permanentes. Todo el tiempo había fiestas. Pero tenía algunas cuestiones bastante particulares que podemos cuestionar el día de hoy. Por ejemplo, se bañaba únicamente cuando el médico se lo prescribía. Uy, la pu. En aquel momento el baño estaba bastante mal visto. Hay mucha Por gente eso que sigue con esas. Sí, eso es Por normal. eso lo de ahora. los perfumes de los franceses. Claro. Claro, por eso los perfumes. Hay mucha gente que lo imita. Sí, es por adoración al Rey Sol. Muriendo también. De hecho, en el Palacio de Versalles no había baños. La gente que quería ir al baño No. tenía que salir del palacio. Era una cuestión, el tema de la higiene era bastante particular. Sin embargo, él tenía su inodoro personal. Y su inodoro personal No, tenía... no está mal que un rey tenga un baño para él. No, está bien, está perfecto. Está bien. Pero la cuestión particular del inodoro personal es que estaba hecho con unas maderas preciosas y estaba decorado, con una cosa espectacular. Y cada tanto él le gustaba hacer unas reuniones, él sentado en su inodoro. No, me estás. El Entonces, famoso- pará, ahí pará, salió pará. el concepto de trono. El trono. El trono. Ahí salió el trono. Pero claro. haciendo algo o sentado No, porque no, le no, gustaba de Bueno, si sentarse. estás sentado por ahí un... Nada, se sentaba ahí y bueno, Sí, vengan todos, ya. ya que estoy acá, vengan, nos juntamos acá. Ah, no, Pero pará, no, pará. pará. Mientras decía el número 2, Mientras quieras... No. Trono. No puedo Miró. asistir a El esa trono. reunión. no. Ese rey te lo tenés que bancar. Claro, tenés que bancártelo. Tenés De que hecho, estar- hay algunas versiones tenés que dicen... fumar en pipa. Dicen Oh. algunas versiones ¿Qué que comiste, papi? había momentos en que la gente iba a presenciar la vida del rey. ¿Resucitó Tutankamón? Había alrededor de 100, 150 personas que se juntaban alrededor del rey mientras hacía las cosas Tremendo. que el rey necesitaba. Era una cosa, todo giraba alrededor del rey Sol. Las manos de Perón no existía todavía, ¿no? No. De hecho, en aquel entonces, imaginen la mugre que había en la corte, se inventó lo que se llamó la mano alargada de marfil, que era un aparato que servía para rascarse la cabeza. Porque imagínate la cantidad de piojos que tenía, encima las pelucas esas tan opulentas que usaban. Estaban llenas de piojos.
Más allá Con de... hambre, ¿no? Piojo peluca. No, sí, además. Más allá de todas las amantes, las fiestas que hacía, María Teresa, su esposa, continuaba teniendo una gran devoción por él. Tuvieron 6 hijos, de los cuales solo uno superó los 3 años, que sería Luis, conocido como el Gran Delfín. Pero además tuvo otros 14 hijos. Hola, Con otras mujeres. Con 4 mujeres distintas. Ah, menos mal. Sí. 3 de ellos nunca fueron reconocidos, así que en total tuvo 20 pibes. A 3 no lo reconoció, pero los otros 17 son de él. Lo va a alcanzar el Diego. Sí, ya está, va por el récord. Entre 1682 y 1763, Francia gobernó sobre una porción del actual territorio de Estados Unidos, lo que se llamaba la Tierra de Luis. Y hoy en día es Luisiana. Claro. Luisiana es en honor a Luis XIV. No tuvo mucho éxito en las conquistas exteriores. Sí conquistó algunos territorios como Holanda y España, tanto con guerras como con matrimonios y alianzas. Pero los territorios que conquistó no duraron mucho tiempo bajo sus manos, ya que toda Europa se alió en contra de Luis. Claro. Nadie era el hombre de referencia para todo el mundo, pero claro, ningún otro gobernante lo quería. Tanto las guerras como los lujos de Luis le fueron muy costosas, al cabo que dejó una Francia económicamente arruinada para el pueblo y con muchos frentes de conflicto abiertos, y podríamos decir que un poco con él se origina lo que posteriormente sería la Revolución Francesa y este hecho de levantarse en contra de, miren ustedes, nobles y aristócratas, todo lo que tienen, y nosotros nos estamos muriendo de hambre. Sin embargo, él convirtió a Francia para siempre en una referencia cultural, estética, el punto de la moda en el mundo es Francia, gracias a Luis XIV. Dijimos, le encantaban sus piernas, le gustaba mostrar sus piernas como si hoy fuese una vedette. Sí, era una vedette. Si buscan las imágenes de Luis XIV, las pinturas que hay, es una vedette, tiene tacos, tiene sacos de pieles de animales. Estaba todo inventado. Sin embargo, empezó a tener manchas en sus preciosas piernas, se le diagnosticó gangrena y murió el 1 de septiembre de 1715. A solo 4 días de cumplir 77 años. Eso te iba a decir, vivió bastante. Muchísimo. Por la época. Claro. Gobernó 72 años y 4 meses. Es el monarca, el rey más longevo, o sea, que más tiempo estuvo en el poder de toda la historia de Europa. Luis XIV. 72 años y 4 meses. Asumió la monarquía a los 4 años. Claro. La Inglaterra le rompió el récord. No estoy seguro todavía. Me parece que todavía no, Porque el tema es que él asumió el poder cuando era muy chico. Claro. No creo claro, que... La reina de Inglaterra era más grande. Ella es más... La actual reina asumió a los 24. No, entonces es no más lo grande de edad. nunca. Es más grande de edad. Pero estuvo 72 años siendo rey, cosa que es muchísimo. Al morir hubo un problema sucesorio porque su hijo, el Delfín Luis, aquel que habíamos mencionado que fue el único que sobrevivió de su matrimonio, había muerto. Y claro. Por lo tanto, asumió uno de sus nietos, que posteriormente fue Luis XV. Bueno, señores, acá Mira. ha pasado Luis XIV la voz de Fernando Mele con otra de sus biografías, que si la quieren recrear lo pueden hacer en Spotify.